¿Qué tal? Pues danos Hola, muy tú. buenas tardes, Hola, estimados Goyo. amigos. Para Agua Escondida Ediciones es un honor y un placer estar aquí con dos personalidades de la moda en México y más allá de México también. Gente muy reconocida por su trayectoria, por su trabajo y porque de un modo u otro también son personas que han influido en el desarrollo de la industria en México, en nuestro país. Bueno, no está de más que le demos la bienvenida aquí a Lucy Lara, que por muchos de nosotros, de los que ahora nos están viendo, es conocida. Ella tiene una amplia trayectoria en el mundo editorial como directora, ha sido directora de varias revistas. Y Antonio González del Cosío, bueno, pues, ¿qué voy a decir? Igual que ella, también es un reconocido especialista en moda, ha sido colaborador casi yo creo que de todas las revistas en México que tienen algo que decir sobre moda, creo que él ha colaborado ahí. Y bueno, y si no, él ahorita nos va a contar un poco de esto, pero él ahora está en Barcelona, le agradecemos mucho que haya hecho este espacio para poderse, pues no va a decir desmañanar, ¿verdad? Pero por lo menos compartir parte de la noche con nosotros. Noche. Pero bueno, les doy la más cordial bienvenida y bueno, me gustaría comenzar ya acabamos de estar en el Instagram Live de Lucy, me parece que fue un entremés muy interesante, nos quedamos todos con ganas de escuchar más, de saber más y bueno, quiero invitar a los que nos siguen que también en el transcurso de la charla pueden ir aquí planteando algunas preguntas que les haremos llegar a ellos o ellos mismos las pueden ver, pero vamos a tratar de enfocarnos un poquito a la importancia de InFashion, la revista que marcó época. Esto en México, en nuestro país, en un momento específico, en un contexto histórico definido, cuando quizás mucho de lo que se trató en InFashion apenas era un germen. Y bueno, pues es un tema fascinante y pues me gustaría empezar con Lucy, que Lucy, bueno, retomar un poquito la cuestión ya nos contó cómo llegó, cómo se hizo todo cómo surgió InFashion, pero creo que en retrospectiva, ya después de unos años de que esta revista, ya dijo ella que sigue vigente, me gustaría que también hiciera como una especie de a qué se debe que pasado el tiempo, y también esto va para Antonio, ya de luego que termine Lucy, a qué se debe desde su punto de vista que esta revista siga vigente, que siga teniendo interés en la gente y que muchas, incluso gente que la sigue leyendo, yo me he dado cuenta que siguen reconociendo que fue una revista que los marcó. De ahí el título de la conferencia. Entonces, bueno, Lucy, si tú nos quieres compartir, por favor, tu experiencia, pues te lo voy a agradecer. Claro que sí. Rápidamente, para los que no nos acompañaron por el Instagram Live, les cuento nada más que esta revista pertenecía a un grupo colombiano que se llamaba Editora 5. Y Editora 5, por alguna razón, que por suerte, digamos, me había contratado a mí para hacer InFashion dentro de Editora 5, aunque yo no vivía en México, yo vivía en Nueva York. Y había sido un trato en donde yo de todos modos iba a estar desde Nueva York trabajando y todo parecía que iba a quedar ahí. Pero se dio la suerte, la verdad, de que Televisa compró la revista y que yo estaba por regresar a México y regresé a México básicamente a trabajar a este proyecto de cero. No había nada, no había equipo, no había nada más que la idea de que se iba a formular una revista de moda y cuando planteamos de que se iba a tratar la revista, pues yo dije lo que estaba trabajando con Editora 5, que era una revista con el corazón mexicano. Y esto, aunque ahora, y Antonio no me va a dejar mentir, ahora hay mucho más auge de moda mexicana en las revistas de moda. Nosotros cuando empezamos, la verdad es que había no solamente pocos diseñadores y pocos diseñadores que tuvieran la calidad, sino que también había muy poco apoyo a los diseñadores mexicanos. Tan es así que a mí me dijeron que los Chanel, que los, no sé, todas las marcas de moda Fendi, etcétera, no iban a querer convivir con los talentos mexicanos y probamos lo contrario. Nosotros probamos que no solamente se podía, sino que no se distinguían. A veces tuvimos que hacer milagros, no digo que no, pero la pregunta que me haces, Goyo, para mí es importante, porque aunque sí hay cosas que ves pasadas de moda, que el tiempo les hizo su justicia a, no sé, a algunas de las portadas, algunas de las modas, incluso alguna parte de la iconografía de la revista. En general, la revista creo yo que sigue siendo una revista diferente, original,
y una revista que hablaba de una parte mexicana que no puede tocar una licencia de la misma manera, porque estaba hecha por mexicanos para mexicanos, y creo que esa fue la gran diferencia. Muy bien. Gracias, Lucy. Pues no sé, Antonio, si te parece que nos compartas tu visión, cómo lo viviste tú, cómo te va a ti. Pues mira, yo la verdad es que puedo agregar un poco más a lo que Lucy dice, sí, en efecto, pero yo creo que últimamente se ha abusado un poco del concepto mexicano como algo folclórico y como algo patriotero, ¿no? Y yo creo que nosotros nunca caímos en eso, por fortuna. Y digo por fortuna, porque yo creo que mientras más folclórico te vuelvas, menos referente que encontrarás fuera y te volverás, serás exótico, no estarás como a un nivel más humano y más mundano y más equitativo con el resto del mundo. Y yo creo que nosotros lo conseguimos, o sea, porque al final del día, pues sí, el folclore y nuestras raíces y todo eso es muy bonito, está muy bien que se reconozca, está muy bien que se aplique, pero yo creo que se tiene que interpretar. Yo creo que esta cosa ya de la americana que venía a Querétaro y se compraba la falda y se la ponía con guaraches, pues es muy bonito, pero no es real, se vuelve un poco snob incluso, o sea, se vuelve snob. Entonces, nosotros creo que la maravilla, por ejemplo, yo que trabajaba con la ropa, me acuerdo que yo llegué a mezclar ropa de Macario Jiménez con Chanel, de Héctor Terrones, con Escada, o sea, llegamos a hacer un montón de cosas así y nunca logramos que jamás brincara o sea, que la propuesta de los mexicanos no brincara del resto. Claro, había que hacer una muy buena elección y había que peinarle y había que hacer muy buena edición también, pero edición de la ropa, porque en esa época usábamos Photoshop, pero no para esto, y generalmente Bogart, que Lucy lo recuerda bien, siempre tenía la idea de que una fotografía muy photoshopeada escondía una mala fotografía debajo, y siempre se me quedó eso. O sea, yo creo que el Photoshop siempre tiene que ayudarte un poquito a corregir un pequeño error, una sombrita y esto, pero cambiar por completo la foto, pues a mí también me parece un poquito engañar al público, ¿no? Entonces sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lucy, pero creo que la gran aportación fue que hicimos una revista de moda mexicana sin ser una revista patriotera, sin ser una revista que se convirtiera en folclore, sino una revista demostrando que México estaba a la altura de cualquier otro país del mundo, ¿no? Lucy, yo no sé si tú qué opinas de esto. Me parece que hay tela de dónde cortar para esto. Efectivamente, comparto lo que dice Antonio, pero más allá de esto, es en retrospectiva. En ese momento fue realmente significativo, una aportación, incluso una palabra que tú, Antonio, empleabas y que recuerdo muy bien, rupturista para el momento, iconoclasta, una serie de cuestiones que quizás ahora no tienen esa dimensión, pero en su momento eran muy importantes. De hecho, cada número, yo recuerdo muy bien, era toda hace rato comentaban la cuestión de la creatividad, de realmente, y si ven, cada número de la revista tiene un sello, pues sí, una revista que tenía propuestas de moda y que también eso se reflejaba, es una cosa muy interesante, llevar las propuestas de moda y de periodismo de moda a una propuesta editorial seria, que en su momento, incluso, llegaron a obtener premios, ¿no? Entonces, pues me gustaría que comentaran un poquito de esto. Ya pasado todo esto, ahora sí, dice Antonio, hicimos esto y lo otro. Ahora quizás lo hacen muchos y todo, pero la revista, los dos, con su talento, pues sí podemos decir que contribuyeron a cambiar la moda en México. ¿Ustedes qué opinan de esto? Tu micro, Lucy. Entonces me muteó. Okay. Yo creo que sí, que hicimos un trabajo, pues a lo mejor novedoso, porque por ejemplo me acuerdo, y ustedes dos lo vivieron muy cerca de mí. Yo decidí que InFashion no iba a tener el respeto del amiguismo.
porque México se había manejado en cuestión de moda por amigos, ¿no? Entonces, era tu amigo, pues entonces le sacabas la ropa. Era tu amigo, hablabas bien de su desfile. Aunque fuera un desfile más desastroso, hablabas bien del desfile. Y nosotros hicimos cosas raras. Hoy cuando lo veo hacia atrás, digo, pues sí, a lo mejor estábamos rompiendo las reglas de una manera muy drástica y es increíble que nadie nos amenazó de muerte, ¿no? Porque sí hicimos cosas interesantes como lo de Prada que conté hace rato en el Instagram Live, de que queríamos descubrirle al público mexicano que el Prada que se vendía era el de León y no el de Italia. También hubo una circunstancia, por ejemplo, de cuestionar a ciertas diseñadoras de por qué se iban ellas a representarnos a todo el mundo si nadie tenía ropa de ellas, dónde vendían su ropa, por qué vendían en el garage de su casa, y no con el afán de aplastarlas, ni molestarlas, no, el afán era, a ver, necesito que hagas de esto un negocio, necesito que crezcas como marca o como diseñador, si vas a ir a representarme a mí como a la moda mexicana, porque para mí no es representativo que yo tenga que ir al garage de tu casa a comprarte un diseño que hace solamente único porque es lo único que sacas, ¿no? Y así como eso estuvimos cuestionando, yo tuve llamadas, pregúntale a Antonio, en donde la gente decía que no podían creer que habláramos mal de las telas de su desfile, porque sus telas eran finísimas, y yo les decía, me da pena terrible, pero tus telas se ven muy corrientes, no sé, si te cobraron mucho por esas telas, lo siento, pero no se ven finas y no se no se ve buena tu confección. Y este asunto pudo sacar muchísimas ámpulas. La suerte que tuvimos en un momento dado es que ellos no mantenían la revista, pero desde luego que hubo gente que no nos quería y hubo gente que sentía que estábamos siendo muy duros. Pero para mí, en ese momento, que ha cambiado, por supuesto, mi circunstancia, mi pensamiento conforme han pasado las cosas, pero también como el mercado ha cambiado. Pero en ese momento para mí estaba muy claro el esquema de la iglesia y el Estado. Nada tenía que ver la parte comercial o el amiguismo o las sonrisas que me iba yo a encontrar afuera, lo que era la actividad y la verdad, y yo venía con un estandarte de periodista, y eso fue, creo yo, muy respetado en Infar. Es verdad. Es verdad. Bueno, cuéntanos un poco más. Bueno, no, es que yo creo que luego esta cosa del tiempo de que no me quedo callado, pero esta cosa de ¿cómo se llama? El tiempo de retroceso, ¿cómo se llama esta cosa de que el micrófono tarda un poquito? Bueno, en fin, que estoy aquí estoy. No, sí, claro que me acuerdo que ahí Héctor Terrones un día te habló y además yo un día también se lo dije, Héctor, no puedes cobrar lo que venden, lo que cobra Escada por un vestido cuando el tuyo se me está desbaratando en la sesión, ¿no? Y yo creo que al final hubo gente que lo entendió, que lo aceptó. Y a ver, yo creo que una de las cosas que me gustaría retomar de lo que dijo Goyo era de que a lo mejor nosotros iniciamos cosas que ahora ya todo el mundo hace. Y yo lo que te puedo decir, te digo, no me gusta estar diciendo, ay, es que sí yo hice, porque pronto uno se empieza a sentir viejo, pero yo lo que sí te puedo decir es que cuando nosotros hacíamos In Fashion, las cosas no eran tan fáciles como ahora. No había showrooms, empezaba a haber showrooms. Yo en Gucci ya tenía un showroom chiquitito con 5 o 6 prendas. Chanel tenía showroom, pero muy poco, pero empezaban a hacer estas épocas. O sea, ya cuando yo ya me iba de México empezaron los showrooms y entonces tú tenías la mayoría de la ropa que usábamos en los shootings, era ropa de tienda, era ropa de boutique, era ropa que teníamos que cuidar como oro en paño porque si algo le pasaba teníamos que pagarla. Lucy se acordará de un día que estaba yo que me moría por accidente, porque estas cosas pasan en un shooting, una bolsa de Fendi se dañó, bueno, se dañó mínimamente, tenía un arañazo que yo creo que se pudo haber quitado perfectamente con alguna grasita, pero yo no quise hacerlo porque
dije, si me cargo más la bolsa, ahora sí la vamos a tener que pagar. Y tuve que hacer circo, maroma y teatro para ir con las otras directoras de Editorial Televisa para que me echaran una mano a hacerles un apoyo. Ellas me dijeron que sí, y al final conseguimos no pagar esa bolsa, que era un dineral para nosotros. O sea, a ver, al final Lucy iba a aceptar hacerme fuerte porque al final sabía que era un accidente de trabajo y que estábamos cubiertos. Pero estas cosas hoy son más complicadas porque ahora ya hay muchos showrooms, ya la gente ya no te expones de esta forma. Y a ver, yo me acuerdo en París, por ejemplo, yo me iba en el metro cargado con las bolsas de ropa para los shootings. Yo iba a recogerla y yo iba a devolverla. O sea, ahora ya no, ahora bueno, en una revista respetable te la llevan al estudio y en el estudio la recogen. De hecho, ya uno de los últimos shootings que hice yo para InFashion con Chanel ya pasó esto. Me vinieron a recoger, a llevar la ropa y vinieron a dejarla y a llevársela. Pero esto no era lo común. Esto no era lo común. Entonces sí, yo puedo decir que además tampoco, la difusión de los desfiles no era tan fácil. Yo todavía en la época de Marie Claire con transparencias para hacer las tendencias de moda. Me llegaban todas las transparencias de los desfiles y eran días enteros de estarlo viendo con el cuentahilos, cada foto. Ya después nosotros tuvimos un servicio que nos mandaba las fotos digitalizadas, pero esto ya era una maravilla, pero con todo, pues ahora es que los filtros, los filtros de búsqueda y todo eso ya son facilísimos. En esa época todavía, incluso dentro de lo digital, había que rascar mucho. Fue una revista en la que tuvimos que picar mucha piedra. Pero creo que valió la pena porque yo considero, una de las cosas que siempre he dicho de Lucy, que Lucy es una gran directora porque ha hecho todos los trabajos de detrás de una directora. Ha sido reportera, ha sido estilista, ha sido directora de moda, ha sido coordinadora de moda, etcétera, y ha sido redactora, y luego se hizo directora. Entonces ella conoce perfectamente todos los otros trabajos. O sea, no es alguien que llega y exige cosas sacadas de la manga porque es una directora. Lucy entendía muy bien el proceso de creación de la revista y eso nos ayudaba mucho a nosotros. Y luego soy un poco loca con los tiempos porque a mí no me sienta bien trabajar en el último momento, no me gusta la presión. Y yo creo que Antonio es el maestro de la presión, el maestro de trabajar en el último momento. Que de hecho que cuando él trabajaba para mí en él me mandaba lo que entonces eran unos floppy disk en blanco, diciendo que ya venía ahí su artículo para darse unas horas más para poder escribir su artículo, mientras yo descubría que el que me había mandado no traía nada, ¿no? Ay, me equivoqué de disco. A él le gusta trabajar pues con tiempo contado, a mí no. No me sienta bien, no me pongo de buen humor, no me siento en control y sobre todo sé perfectamente que es un caldo de cultivo para los errores. Entonces yo siempre trabajo con mucho tiempo y a mi equipo, cualquier equipo donde haya yo trabajado y tengo muchos equipos que pueden certificarlo, siempre los presiono para que nos pongamos al día y nunca nos quedemos tarde a una edición, a un cierre. Y este fue un suceso importante para algo como InFashion, porque trabajamos todos mucho y teníamos que generar prácticamente todo el material nosotros y nunca nos fuimos tarde. Creo yo que tuvimos 2 noches de alguna manera tardías ahí en InFashion. Todas las demás. El primer número. Solo. Sí. Sí, era muy impresionante, ¿cierto, Goyo? Tú tenías que tener de alguna manera la parte final de la corrección última, etcétera, etcétera. No se te oye, Goyo. Tenía cerrado el micrófono, perdón. Mira, yo creo que esto que comentan es muy importante porque cuando la gente recibe un producto editorial, una revista, un libro, es poca la que tiene idea o nociones de qué hay detrás de todo de ese producto. En el caso ya lo han esbozado un poco los dos, en el caso de una revista de moda, se complica todavía mucho más,
por ejemplo, lo que comentaba Antonio de hacer una producción o un shooting, cualquier cosa de estas, la gente no se da cuenta, ¿no? O sea, no advierte, por ejemplo, en el caso de él, cuando, imagínate ahora que alguien vaya en el metro con un montón de cosas, o sea, es como que ya no se puede, a lo mejor a él le tocaron otros tiempos también en el metro, pero ahora creo que sería casi Era el metro imposible. de París, pollo, era el metro de París, que también era otra cosa. Ahora ya no podría, pero Bueno, pero sí es bien interesante. Mira, a mí me gustaría, ya que han tocado este punto, yo recuerdo muy bien la manera en que Antonio trabajaba. A mí me gustaría que él nos contara un poquito, vamos a pensar así como tú, cuando tenías que hacer esto, ubicando la hora en el tiempo, para un estudiante de moda o que quiere estudiar estilismo, etcétera, algo. ¿Qué es lo que debería de considerar ahora? Y bueno, ya ahorita pues Lucy nos podría enriquecer un poquito con la cuestión esta en mi opinión, ¿qué es lo que tiene que hacer un director para que una revista funcione, ¿no? Independientemente de dirigir, como parece obvio, sino que hay muchas más cuestiones detrás. Pero bueno, a ver si con toda esta experiencia que tienes, nos puedes comentar cuál es tu experiencia en este sentido. pues mira, para alguien que para alguien que quiere ser estilista, yo creo que lo más importante es tener buen ojo. Diana Brilliant decía que there has to travel y no es necesariamente que viajes físicamente, es que dejes a tu mente viajar y es que dejes que te inspire lo que hay alrededor. A mí esto me pasa ahora también para escribir, que ya sigo escribiendo, pero ya escribo menos periodismo y escribo más literatura, bueno, o otro tipo de textos. Yo necesito estar fresco de lo que está sucediendo fuera y que mi mente esté despejada y que mi mente recibe estímulos, estimulada. Y yo creo que a los estilistas les falta esto. Yo siempre, lo que Lucy comentaba de los desfiles en el otro chat, acerca de que los desfiles ahora muchos son virtuales y que se ha desvirtuado un poquito la finalidad de ir a un desfile. Yo creo que es verdad, o sea, el desfile al final, tú podías no ir al desfile, la información la ibas a tener después igualmente. Lo importante era verla en ese momento, pero ver las reacciones de todo el mundo, ver las reacciones de los compradores, las reacciones de los fotógrafos, las reacciones de los directores importantes de moda del mundo. Entonces, tú ahí empezabas ya a sentir que algo se estaba cocinando. Entonces, esa curiosidad es la que nos está faltando ahora. Yo creo que esa curiosidad de saber qué hay detrás de un proceso, de una hechura, de la creación de una colección. Muchos creadores lo hablan, Jacquemus lo dice, de Max Valia también lo dice el creador de Ferragamo, de Balenciaga. O sea, es gente que tiene un concepto detrás, bueno, Alessandro Michele, por favor, o sea, con todas estas historias que a mí me fascina, todas estas historias literarias y cinemáticas que tiene para hacer sus colecciones, a mí me enamora, que esto es el tipo de cosas que yo creo que se necesitan ahora. Yo ahora ya no hablaría de tendencias, hablaría más bien de formas de ver la vida. Y claro, tendencias teníamos 8 o 10, depende de la revista, pero pero ¿qué te digo? Hoy, pues tiene cientos de formas de ver la vida, cientos. Entonces, yo creo que alguien que quiere estudiar diseño, estilismo, pues tiene que conocer muchísimo esto, ¿no? Tiene que conocer muchísimo este tema. Y es lo que yo digo, estudien. A mí yo tenía un maestro que me decía, levántate de tus nalgotas y ya los libros. Los libros siguen existiendo. Hay que decirle a la gente que se despegue un poquito del teléfono. Yo todo el tiempo trato de tener un libro. Mira, aquí tengo a la señora, a doña Diana que me está acompañando estos días, a Diana Brilliant que me está acompañando estos días con sus memorias. Entonces, siempre trato de tener esto porque esto también me mantiene aquí circulando. Entonces, yo eso es lo que les invito. No crean que es fácil. Lo fácil no es lo interesante. Lo complicado es lo que es rico, porque es de lo complicado de lo que aprendes. InFashion era una revista muy complicada, porque la teníamos que hacer entera, porque no era una revista y no las desprecio, ni mucho menos, yo he trabajado en todas ellas, pero Marie Claire, la mitad de la revista era sindicada, eran artículos que se traducían, modas que teníamos que publicar por default,
Y sin embargo, InFashion teníamos que publicar, tenía muchas historias de moda y todas las teníamos que producir nosotros. Todos los artículos eran originales. O sea, no, escribíamos todo el tiempo, producíamos todo el tiempo, estábamos en la calle todo el tiempo. Es una revista que nos requería mucho, pero ahí era donde yo me ponía cachondo, porque era el reto de hacer algo diferente y los frutos ahí están, ahí se vieron. Por eso, después de tantos años de que la revista ya ha cerrado, seguimos hablando de ella. Bueno, Lucy, no sé si tú quieras complementar lo que te decía en esta cuestión que ha mencionado Antonio. ¿Qué tanto entonces era complicada? Y me imagino, ¿tú qué tanto tiene que dirimir también ver más allá una directora? Como en este caso, bueno, que tú tenías que ver, pues no nada más, son muchos asuntos detrás de una revista y desde una directora, bueno, consensuar, gestionar, en fin, toda una serie. ¿Qué hay detrás de todo esto que ahora comentó Antonio y que, bueno, desde la visión de la directora, que es otra, por supuesto? Claro, mira, yo te voy a decir, yo creo que se ha puesto más difícil. Si en ese momento había que tener muchas pistas en tu circo, ahora han crecido la cantidad de pistas y también la cantidad de trampas, ¿no? Estos hoyos negros donde puedes caer fácilmente. ¿Por qué? Porque la balanza en unos cuantos años se fue de la parte editorial, periodística, que yo defendía a capa y espada y que mi equipo estaba súper consciente de que teníamos que ser muy, muy norteamericanos en ese sentido, porque como yo venía llegando a Nueva York, pues, estaba totalmente cargando un periodismo como el de timing, que no solamente aprendí, sino admiré, ¿no? Y esto, como les digo, me trajo muchos problemas, pero tenía la otra parte donde lo comercial no era tan importante. Y yo no tengo una beta muy natural de relaciones públicas. No digo que yo no sea una persona agradable o una persona con la que yo que tenga buenas relaciones. Hoy por hoy he mejorado, hoy por hoy me he esmerado, pero yo tenía a Antonio y Antonio era el que salía, el que iba y tal, porque yo era mamá de tiempo completo al mismo tiempo. Y ahora, sin este elemento de PR, estarías perdido. Sin el elemento de ser un embajador y de viajar, estarías perdido. Y estas cosas yo básicamente me las complementaba a Antonio, porque él tenía la libertad y él era un PR nato y yo necesitaba regresar a comer con mi hijo y cenar con mi hijo y básicamente estar al 100% con el chiquito que yo había traído bajo mi responsabilidad sin su papá que se quedó en Nueva York, pues con el compromiso de darle lo más posible de mi tiempo. Entonces, fue complicado, pero hoy, te digo, además de todo hay que lidiar con una parte complejísima que es que hoy la sartén por el mango la traen los anunciantes. Los anunciantes están marcando el paso, los anunciantes te dicen sí, no, si te quieren, si no te quieren, y ya no es que te inviten al desfile o que te den un contenido en exclusiva, no, ahora es que traen anunciantes, ¿no? Y los anunciantes, digo anuncios, y los anunciantes al momento en que te asignan un presupuesto, están esperando que tú les des mucho a cambio y tienes que ser muy delicado para no solamente complacerlos, sino seguir con tu verdadera misión, que es servir a tu lector. Y el problema aquí es que a veces el lector puede juzgar que tú estás vendiéndote o el anunciante puede juzgar que no estás haciendo suficiente para congraciarte con su inversión. Entonces resulta muy complejo porque sí tienes que ser bueno para hablar en público, buen PR, bueno para negociar. Tienes que tú, de hecho, hacer un montón de trabajo para vender. Vas a citas de ventas y tú haces absolutamente, no solamente la estrategia, sino que la venta y además la ejecutas y no ganas un solo peso, no ganas nunca nada sobre ese trabajo. Y después tienes que hacerte cargo de leer, de escribir, de editar, de cerrar a tiempo, con la calidad adecuada, que todo el mundo quede contento y por si fuera poco, ser bueno en redes sociales y tener muchos seguidores. Entonces, resulta como el trabajo de las mamás
que trabajan, ¿no? Que no solamente tienen que atender la casa, al esposo, el trabajo, la lavadora, a los suegros, a los padres, al súper, no. Y al final tienen que ser flacas, guapas, sexys y además dormir bien toda la noche, ¿no? No se puede todo, a veces es complicado. Y sí que se ha incrementado el trabajo, pero es un trabajo que yo amo. Y he tratado de hacer lo mejor posible por irme transformando de acuerdo a los tiempos y olvidarme, por ejemplo, para mí fue difícil olvidarme de, no, ya no puedo no hacerle caso a los anunciantes. No, los anunciantes hoy están pagándonos el sueldo y los anunciantes hoy están manteniendo la revista. ¿Y cómo voy a hacer para estar súper sonriente con el anunciante y al final darle la portada que quiere y al final hacer la revista y el artículo súper objetivo? Pues es básicamente cuestión de experiencia y de mucha pasión. Sí, gracias. Pues tocas puntos que trascienden más allá de la labor editorial, es decir, implican la persona, implican pues la vida también, cómo se trastoca de un modo u otro. A mí me parece que eso es algo que en ocasiones no se nota. Sin embargo, viendo en retrospectiva este proceso, me parece que eso es parte de lo que contribuyó a que ustedes sean ahora lo que son. Es decir, en aquellos momentos, yo no soy experto en moda, pero me parece que vi el nacimiento, así como la película de Griffith, el nacimiento de una nación, vi el nacimiento de una gran revista, y vi el nacimiento de una revista, y lo digo porque recuerdo bien que dentro de la misma empresa, dentro de la misma editorial Televisa, que era la que lo producía, había otras revistas que siempre estaban pendientes de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, como comentaba Antonio, marcamos pauta o marcaron pauta y estaban pendientísimos porque ustedes recordarán más que yo que en muchas ocasiones lo que se sacaba antes en InFashion salía después en otras revistas, como dicen, un poco modificado y demás. Lo que decía Antonio, ya no se puede hablar de tendencias, pero en ese momento creo que marcaron tendencias o por dónde iba el camino. Antonio, bueno, a mí me gustaría que ahora con esta nueva mirada que tienes sobre la moda, que ahora estás enfocado, como comentas, en crear literatura, algo que parece evidente, pero sin embargo me gustaría que abundaras en ello. ¿Cuál ha sido la importancia de la moda en tu vida? Es decir, desde el momento en que te encontraste adolescente o no sé si infante todavía y dijiste, wow, esta prenda o este diseñador es una maravilla y empezó a transformar tu vida, porque ahora pues ya es como dices, ves la moda con otros ojos, sin embargo, pues la viste con ojos de fascinación siempre. Entonces me gustaría que me contaras este proceso que te llevó inicial a ahora. Yo sé que es un periplo largo, pero si lo puedes resumir en la manera que puedas, bueno, creo que sería interesante, ¿no? Con mucho gusto, con mucho gusto. A ver, la moda para mí, yo siempre he dicho, no, ahora ya no es como el oxígeno, pero lo fue en un momento, pero sigue siendo como algo muy importante. La moda es como uno de mis sentidos, es como uno de mis sentidos, es como veo la vida. Parte de cómo veo la vida es la moda y aunque mi visión hacia allá se haya modificado, no le he dejado de querer. Esto es como querer a tus padres, ¿no? Que los quieres de una manera diferente cuando eres niño, cuando eres adolescente y cuando eres adulto o a tu pareja. Yo creo que a mí la moda me gustó desde muy pequeño, a ver, no quiero decir que como Saint Laurent, que se ponía a llorar cuando tenía 4 años porque veía a una amiga de su madre mal vestida. No quiero llegar a ese extremo, pero ya la ropa me importaba desde muy pequeño. Ya la ropa y era admirando, por ejemplo, admiraba mucho a mi tía que era una ejecutiva en esa época de Dr. Scholl, de la compañía de productos para los pies. Fue, yo creo que de las primeras mujeres ejecutivas de México. Y me encantaba porque era una mujer que tenía mucho rollo, mucho estilo, y yo admiraba mucho cómo se vestía. Y yo creo que ya desde entonces, que desde en la secundaria, yo ya quería, a mí me hubiera gustado mucho entrar al taller de corte y confección, pero lo que eso representaba en esa época,
pues iba a ser que me apedrearan en los pasillos, porque no había hombres que estudiaran corte, ¿no? Porque pues eso era para maricones. Y bueno, en fin, aunque yo lo era, lo sigo siendo, en esa época, pues todavía el bullying como que a nadie nos ha gustado, nunca nos ha gustado el bullying. Aunque ahora lo manejas de otra forma, pues en esa época eres más indefenso y pues la verdad prefería ahorrarme eso y sacrificar un deseo en pro de ahorrarme el bullying, que de todas formas no me lo ahorré porque me bulleaban igualmente. Entonces, mira, a lo mejor en retrospectiva lo hubiera hecho. Pero ya después, cuando empecé a escribir, yo empecé a escribir de moda de manera lírica en el Diario de México, cuando acabé la universidad, pero la moda siempre estuvo ahí, siempre estuvo presente, siempre me llamó la atención, y cuando empecé a escribir de moda de manera de manera muy personal, fue cuando se me abrió a mí el universo. Yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Yo me quiero dedicar a esto y lo quiero hacer bien. Después me fui a novedades. A los muy pocos años, al año y medio de haber empezado a estar en InFashion, me dieron el Omni como mejor cronista de moda, un premio que en esa época era muy prestigiado. Y de hecho fue el último que dieron. A partir del mío, bueno, no daban solo uno, daban a muchos, era un poquito como el Ariel de la moda mexicana, pero era muy respetado en esa época, la gente se vestía de largo y te arreglabas, especialmente, era un eventazo en su momento, ¿no? Y entonces yo creo que ya de ahí me seguí, y siempre me ha gustado, siempre, y poco a poco se me fue metiendo y se me fue metiendo más hasta que se convirtió en pasión muy rápido, de hecho bastante rápido, porque llegó un momento en el que yo no me concebía haciendo algo que no estuviera relacionado con la moda. Y fíjate que en algún momento de mi vida dije que si en algún momento ya no tenía la fortuna de trabajar en el periodismo o en esto, yo quería seguir estando cercano de la moda, ¿no? Trabajar en una tienda o algo. Pues mira, ahora no trabajo exactamente en una tienda, pero he escrito libros de moda, al igual que Lucy. Estoy ahora escribiendo novelas, ya escribí la primera por ahí va el tema, no voy a develar demasiado. Y la segunda, que quiera o no, siempre por ahí aparece la moda de alguna manera. Yo es algo que no me voy a poder sacar nunca en mi vida. Y que es hoy para mí, como si en un momento te dijera, yo necesitaba la moda para vivir un poco. Ahora también, pero de otra manera. Ahora siento que es como una de mis extremidades. O sea, puedo funcionar con el resto del cuerpo, pero sería triste no prescindir de uno de mis miembros para poder seguir adelante, ¿no? Pues muchas gracias. Pues mira, aquí les voy a poner una pregunta que nos plantea Fabi Lo. Pues creo que podría ser para Lucy. Dice, ¿cuánto tiempo les llevaba hacer una edición de principio a fin? Esa es textual. Esa pregunta de verdad era el ciclo de 30 días. Nosotros trabajamos cuando estás en una revista, trabajas la revista que estás haciendo, la revista que vas a ya llevar a la imprenta, digamos, está por entregarse, estás haciendo la nueva y estás planeando la futura. Pero en una circunstancia donde a lo mejor ya estás haciendo planes para quién va a ser el contenido de yo qué sé, de la entrevista que va a venir el diseñador, Pepa Pombo viene y Antonio está asignado. Entonces sabemos que va a haber un artículo de Antonio, sabemos que vamos a hacer una moda con Iván, sabemos que vamos a hacer una moda en Nueva York. Todas estas cosas las vas planteando desde hoy. Pero ya mientras estás cerrando la revista futura, que hoy a estas alturas ya debería ser febrero, digamos, la revista que estás cerrando, y estás escribiendo la revista básicamente que va a salir, ¿no? En febrero. Entonces vas buscando de alguna manera tiempos, pero el límite para nosotros de empezar y terminar una revista, porque la teníamos que fabricar toda, ¿no? Toda la teníamos que escribir o producir y Goyo corregir, todo se llevaba los 30 días del mes, que no era el mes exacto, evidentemente no,
porque lo tienes que hacer, como te digo, con un mes de anticipación. Depende de los cierres, porque fíjate, ahora se han agilizado un poco las cosas, pero en esa época era casi un mes y medio que tenías que cerrar la revista para que pudiera imprimirse y, como ustedes imaginarán, se lleva su tiempo en distribuirse a toda la República Mexicana y a veces hasta se iba a Estados Unidos o se iba a Latinoamérica. Entonces se llevaba un mes y medio, digamos, de anticipación, ¿no? Y esto hacía que nosotros estuviéramos siempre pasando la Navidad un mes antes o 2 meses antes, ya habíamos pasado la Navidad, y ya cuando llegaba la Navidad nos sabía totalmente a viejo, o la primavera, verano, y en fin. Y hoy esto ha cambiado un poco porque se han agilizado un poco los tiempos, pero aún así hay que distribuir la revista y por lo tanto siempre estás trabajando, como les digo, 3 revistas a la vez. Ahora, hay veces que te dicen, ay, estuvo increíble el artículo que salió de Saint Laurent, y tú te preguntas, ¿y en qué mes salió? Porque en realidad tu mente está dividida en 3. Así es que sí se lleva un buen rato, y hay otras cosas que puedes ir tú planteando desde mucho tiempo ¿no? Por ejemplo, quiero que mi September Issue tenga una portada con una mujer que admiro muchísimo y es fulanita de tal, entonces desde febrero tú empiezas a negociar que ella sea tu portada. Y a lo mejor hoy por hoy estarías negociando si alguna marca la puede vestir para que te salga un poco más barato y ellos te ayuden con la producción. Y vas haciendo como que un engranaje ahí, de manera que todo va corriendo para cuando sea la hora del shoot, eso ya esté armado, ya esté firmados los contratos, ya todo el mundo sepa qué va a hacer, y al final esa historia llega a tiempo para cerrar a tiempo. Pero no te voy a mentir, algunas veces se nos caían las historias especialmente cuando son celebridades, no falta que alguien se trató de suicidar o engordó o ya no quiere o salió una revista que es tu competencia y la tienes que cancelar, y estas cosas, la verdad, tienes que empezar a tapar hoyos, etcétera. Entonces tienes como que regresarte y volver a empezar con el pedacito que se acaba básicamente de volver vulnerable en tu revista. Es una pregunta compleja, pero espero habértela contestado. Bueno, pues esa es una. Gracias, Lucy. Aquí les manda saludos Lupita Cervantes Solano. Dice, qué delicia de tarde escuchándolos. A mí ahora que lo mencionas, me gustaría nada más comentarles, miren, este es un número de InFashion. Esto que de lo que estamos hablando de una revista que tenía una portada, otra portada. ¿Y qué tal? Otra portada. 3 portadas en una revista. Y si la ven con atención, pues todas son portadas, ¿verdad? Es decir, todas se llevan la portada, literalmente, aunque parezca redundante. Entonces, además, en este caso, estamos hablando de 160 páginas, que vienen siendo 10 pliegos, o bueno, es un poquito más complejo hablar de eso, pero son 160 páginas que ya Antonio y Lucy les han tratado de dar una idea de lo que implicaba sacar. Ahorita con la pregunta de Fabi, bueno, Lucy más o menos les dice lo complicado que es llevar a cabo la planeación, la diagramación de una revista, pero es todo un proceso muy complejo, con mucho trabajo detrás, muchas horas, a veces desvelos, algunas situaciones pues, como la que comentaba Antonio, ¿no? De que se conseguía de un modo las prendas para las sesiones, todos los riesgos que implicaba. En aquel tiempo también hay que mencionar, no existían las redes, es importante señalar esto, porque ahora y después, Antonio quizás y Lucy también, nos podrían hablar un poquito ya de la cuestión esta de los desfiles, de las pasarelas en vivo, cuando se tenían que hacer los viajes, cuando las tenían que cubrir, pero también ahora o desde hace unos años que pasan en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha transformado el mundo de la moda? Me gustaría que Lucy... Bueno, esta es una de las revistas no son todas, pero si se dan cuenta en todo, cada número era una propuesta diferente, pero tenía también lo que podemos llamar un ADN. Aquí también hay que mencionar el trabajo de Bogart como
conjunto, que en conjunto la creación de una portada no crean que es solo de un diseñador. Finalmente, incluso yo como corrector de estilo, que era la parte final del proceso, de repente les podía hacer una sugerencia textual o a veces conceptual, pero era mínimo. Yo no voy a quitarle ningún crédito a los que la hacían, que generalmente era el director de arte, y sobre todo Antonio, que también participaba mucho con Lucy, y Lucy, que finalmente es quien tiene que decidir, esa es otra de sus atribuciones o funciones, decidir qué portadas sí, qué portadas no, que estas notitas que les llamamos balazos, o sumario, si quieren llamarlo como sumario o contenido, pues eso también es algo que se discute, que se ve cuál sí, cuál no. Es una cuestión muy interesante, es fascinante el mundo editorial, pero me gustaría que ahora que lo mencioné, si podría ser, creo que le toca el turno a Antonio. ¿Cómo se ha transformando, Antonio, tú que lo has vivido muy de dentro, el mundo de la moda desde el punto de vista del periodista de moda, no solo del consumidor, del seguidor, del amante de la moda, ¿no? Creo que es algo que, aunque es poco tiempo, han sido años vertiginosos. A ver si nos gustas compartir tu visión. Sí, cómo no. A ver, yo lo que creo que ha sucedido es que Susi Menkes lo explicaba en algún momento y me pareció genial porque ella decía, nosotros fuimos educados en una época en donde tú tenías que estar oculto. El periodista no daba la cara y de pronto se convirtió el periodista al frente de lo demás. O sea, el periodista llevando la ropa de moda, el periodista, etcétera, ¿no? Y la verdad es que esto es complejo. Perdón, estoy cambiando de escenario porque se me va a acabar la batería, pero ustedes disculpen. Pero sí, en ese efecto, efectivamente, en esa época era más, no estábamos acostumbrados a ser nosotros el centro de la atención, por supuesto. Entonces el caso era que hoy día el periodista a veces es más importante o creen que es más importante que la noticia misma. Y yo creo que ese es un error. Y yo creo que ese es un error porque al final del día, pues lo que tú estás vendiendo es la moda. O sea, yo luego sigo gente, sigo blogueros y sigo gente pues, que son ellos. Mira, hay algunos, no voy a dar nombres, pero hay un par que es yo y mi ropa. Y digo, ¿qué me quieres decir? Que tienes dinero. Esto ha estado siempre. Yo creo que hoy mucha gente hoy día confunde tener dinero con ser periodista de moda. O sea, esto ya existía antes, esto ha existido siempre. La gente con dinero que puede comprarse la ropa en el momento que llega a las boutiques ha existido toda la vida. Pero antes no tenían foros, antes no tenían un foro. Y ahora, como todo el mundo puede tener un foro, todo el mundo puede decir lo que quiere, lo que piensa. Y claro, a lo mejor hay mucha gente más que se identifica con alguien que se pone la ropa y que creen que ellos también en algún momento van a poder llegar a eso, que con alguien que analiza más este proceso. Entonces yo creo que hoy por hoy, el periodismo de moda ha quedado, yo creo que los verdaderos periodistas sigue habiendo. Hay muchos en México, sigue habiendo, ahí está Fernando Toledo, Lucy, etcétera, Bernardo Hernández, que anda todavía por ahí, Marisa Sani, gente que sigue escribiendo y que sigue ahí en la talacha, y en el extranjero igual. Aquí a mí me fascina el trabajo que está haciendo Eugenia Latorriente en Vogue España, porque es una mujer que ha logrado también capturar mucho la esencia de su país, pero un poco lo que yo decía antes, sin volverlo folclórico, yendo un poco a la parte que puede retratar en una revista como Vogue de su país. Ese fue yo creo que uno de los grandes hallazgos que también tuvo InFashion. Es eso, era buscarle la cara que nosotros queríamos mostrar. La moda tiene muchas caras y tú puedes mostrar la del hip hoperos y puedes irte ahí a la del rap o lo que tú quieras, pero nosotros mostramos la cara que le venía al ADN de nuestra revista. Y yo creo que hoy falta esto, son muy pocas revistas las que hay ya. Hoy ya también que alguien me hable de tendencias, pues ya me parece obsoleto, me parece inútil. A mí ya no me importan las tendencias, me importa saber qué está pasando ahí, qué está pasando en la calle, sí.
cómo se refleja lo que está pasando fuera, lo que está pasando en una pasarela, cómo llega a la calle. A mí ya me importa el producto final. Y cómo se transmite ese mensaje, hasta ahora no he terminado de saberlo. Yo no sé todas estas personas que están en la calle con un estilazo o con, a ver, es con un estilazo más bien, y no me importa si llevan bolsa de Chanel o de Zara, me da igual. Gente que va con esto, digo, ¿de dónde sacan esta información? Esto es lo que a mí me llama la atención hoy día. Y yo creo que es por ahí por donde debe de ir el editor, el nuevo periodista de moda. Saber qué llevó a esta persona a desarrollar un estilo personal, porque ahora ya sabemos que no te lo dice Vogue, no te lo dice InStyle, no te lo dice una revista importante. Ahora ya no te lo puede decir. La moda la vas y la compras a las boutiques. Eso es un hecho. Y eso lo tienes aquí en el teléfono. Vas viendo, me gusta, no me gusta. Pero ¿qué me hace comprar esto? ¿Qué me hace saber que yo voy a estar cool en la calle? ¿Me explico? Eso es lo que yo creo que falta hoy día de los periodistas. En esto ha cambiado el periodismo. Antes nosotros éramos los que le decíamos a la gente cómo ser cool. Era una gran responsabilidad, era una gran tiranía. Por eso decían que tanto los diseñadores como la prensa éramos tiranos, porque nosotros decíamos, a mí, una de las preguntas que más me hacían en las fiestas es ¿qué viene para otoño-invierno? O sea, y hoy ya, si me lo preguntan ya no lo sé, le puedo decir, bueno, pues puede venir todo. O sea, puede venir todo, porque hay todo, vuelve el terciopelo, vuelven las pieles, vuelven las plumas, vuelve todo, todo está, el cuero, todo hay, sandalias, botas, ya hay de todo en todas las estaciones. Entonces, antes nosotros teníamos esta responsabilidad, nosotros, los periodistas, éramos los que le decíamos a la gente qué usar, basados en la propuesta de los diseñadores y en lo que creíamos que era una tendencia. Hoy, ya no. Sí, tienes razón. Me parece pero es muy interesante toda esta cuestión de cómo evoluciona, cómo ha sido un proceso de alguien como tú que eres, creo que contigo, y temo no equivocarme, también con Lucy, por supuesto, y también con Fernando Toledo, y seguramente algunas otras personas como las que nombraste, pero creo que con ustedes, está parte de la historia de la moda en México, porque es una historia joven, es una historia que, aunque se puede remontar a siglos, si pensáramos estrictamente en la historia del vestuario, del atuendo, podría irse a siglos, pero lo que es la industria de la moda, estaríamos hablando de menos, creo yo, menos de 100 años. Entonces es una historia joven y sobre todo en los últimos años. Bueno, y menos, por supuesto. Sí, pero la historia contemporánea, por supuesto que ustedes son protagonistas. En la historia moderna de la moda en México, o sea, y de la actual, siguen siendo parte de esta. Esto viene a colación porque le quiero preguntar a Lucio que nos diga, estaba yo mostrando la fashion y todo lo que había, y bueno, quiero comentar algo que no, creo que no va a ser exagerado, pero si es exagerado, ustedes díganme. Yo ahora he estado pendiente un poco de la moda en México, y aunque ya Lucy comentó que no es una revista con una creación en México, que yo siempre he dicho, ¿por qué en vez de, no lo sé, pero por qué las editoriales, no solo una, por qué no han sido capaces de crear títulos originales y en vez de traer licencias o cosas de estas, como fue con InFashion, ¿no? Lucy ya nos contó, pero bueno, finalmente esto que se hizo en México, yo no conozco otra con este ADN, con esta perdurabilidad. Digo, creo que el mundo de las revistas y también el de la moda, pues es un mundo efímero, como decías, ya cambia constantemente, temporada tras temporada y muchas cosas, pero editorialmente hablando, esta es una revista que uno la abre y bueno, en mi opinión, yo como editor, que también de un modo u otro he estado pendiente del desarrollo de la industria editorial en México y que he estado en varias de las editoriales importantes del país, pues mira, la sigo, o sea, creo que todos la ojeamos y es una revista que no ha envejecido, en mi opinión, y que esto viene a cuento porque creo que así como fue también parte importante para ustedes, me parece que aquí se formó mucha gente que después, por supuesto, también caminó y hablo de fotógrafos, hablo de todo un mundo de personajes que yo recuerdo, por ejemplo, que ustedes seguramente también recordarán a un joven diseñador que se llama Francisco, y que después ha tomado, ha hecho su propia firma, ha tenido renombre, ¿no? Y cuando llegó en fashion, era joven, vamos a decir un buen joven, un diseñador joven, y hay más.
pero a mí me gustaría, Lucy, que en lo que tú alcanzas a ver, con que todos estos personajes que formaron parte también del proyecto InFashion, aunque fuera como colaboradores, ahora, bueno, creo que lo que quiero decir es que InFashion también formó escuela, e incluso de los que colaboraron y muchos otros que aunque no colaboraron, sé que la tomaban no como su Biblia, porque no voy a llegar a ese extremo, pero sí estar bien pendientes de lo que ustedes, como parte creativa de la revista, proponían. ¿Qué nos cuentas? Sí, por supuesto, mira, a mí me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que me dice, te conozco por InFashion yo estudié esto, por InFashion yo me dediqué a ello, por InFashion, o sea, de verdad creo que InFashion fue una revista muy inspiradora, porque era una revista muy alocada, comparado con lo que había, ¿no? La verdad es que sí estábamos un poco deschavetados y hacíamos cosas locas, sinceramente, que si hemos tenido más presupuesto, lo que no hubiéramos hecho, pero creo que en el fondo tuvimos un presupuesto bastante digno y tuvimos todo el apoyo de Televisa para que conservara la imagen y la actitud, ¿no?, que tuvo por muchos años esta revista. Y desde luego de ahí salieron grandes editoras, ¿no? Tuvimos a Ariadne Grant ahí un tiempo, que luego fue la editora de Marie Claire, y que fue la editora, mientras yo hacía InFashion normal, ella estuvo a cargo de InFashion Novias, y luego se cambió a ser la directora de InFashion de Vanidades Novias. Y así como ella, tuvimos una coordinadora editorial, Mariana Negrete, que hoy todavía es la directora editorial de una revista de Sky y así, ¿no? Y como bien dices, estuvo Cancino, y bueno, no te voy a decir la cantidad de fotógrafos que surgieron, no porque no hayan sido fotógrafos antes de estar en Fashion, sino que InFashion les dio el aval y de alguna manera, como era una revista tan libre, hicieron más locuras que nunca, ¿cierto? Y hay gente incluso en Nueva York que colaboraba para nosotros, que a los que no les pagábamos, porque claro que dólares no teníamos, y trabajaban gratis, y hoy todavía me dicen, es que el mejor trabajo que yo he hecho era para InFashion. Y sí, realmente teníamos un control de calidad. No digo que no se nos hayan ido algunas historias que no eran de la calidad deseada o que no era tan uniforme en algunas cosas, pues sí, porque a veces así sucede y porque también había en un momento dado la necesidad de meter historias cuando llegaba el momento de cerrar y a veces no eran las que uno hubiera querido. Pero lo cierto es que hicimos un semillero y nada me llena más que pensar que nosotros pudimos contagiar la seriedad, la pasión con la que nosotros tomamos nuestro trabajo, los tres, ¿no? Estoy hablando por parte de los tres y desde luego por parte de los equipos que nos acompañaron. Hubo gente que pasó por ahí por unos meses y hicieron realmente pues una gran historia, y otras personas que duraron mucho más tiempo, ¿no? Había esta chiquita que llegó como una pasante y después se convirtió en una colaboradora y hoy todavía sigue colaborando desde su vida de Europa, porque se mudó a vivir a Europa, sigue colaborando cuando ella llegó a hacer 3 meses con nosotros y se convirtió en una muy buena redactora, en una muy buena reportera, y después hacía unos artículos muy interesantes y hoy sigue siendo una muy buena periodista. Entonces, tuvimos afortunadamente esta escuela. Para mí era una escuela porque se les pagaba muy poco y a veces ni siquiera se les pagaba, pero aprendían y de ahí pues se iban volando con sus propias alas. Pues sí, fue una época dorada, hay que decirlo, no solo en términos editoriales con el producto final, que es una revista de antología, una revista que todavía queda, pues lo más importante, ¿no? Las revistas por lo general quedan en la memoria de la gente de manera efímera. Decía Antonio, quizás una de las cosas que ha vuelto más impredecible todo este mundo es lo efímero, pero eso lo define y le da también su belleza, ¿no? O sea, ese es el caso de usar cosas, hay creo que hasta moda pues para una sola vez y ese es el punto que cumple, ¿no?
A mí me parece que la revista, pasado el tiempo, estamos hablando ya que 10 años por ahí, 8, en que se acabó un proyecto que me parece, a mí siempre lo pensé, que la mataron cuando estaba en la flor de la edad, a punto de dar sus mejores frutos, a punto de ser una revista que trascendiera incluso, pues así como nos llegan títulos de moda extranjeros, yo creo que esta revista bien pudo irse, pero a todo el mundo, por lo menos hispánico, y seguramente, sin duda, con todo este talento reunido, diseñadores, también fue un escaparate importantísimo para todos estos diseñadores que ya mencionaron ustedes, nacionales, cuando se confiaba poco en los diseñadores nacionales, se les daban pocos espacios. En InFashion se le dio un espacio editorial importante, no solo como mostrar una prenda, sino incluso, yo recuerdo perfectamente bien, se les dio voz propia, es decir, muchos de ellos ahí, pues se les dio a conocer. Mucha gente que estaba trabajando, mexicana en Europa, que con las grandes firmas y que no eran conocidas, pero que estaban en grupos importantes, también ahí tuvieron un espacio. Entonces es una revista que pasado el tiempo, pues yo creo que sigue siendo de consulta, de deleite para los que nos gustan. A mí me gustaría, para no desvelar más, Antonio, que, 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 pues no sé, ¿no? Comentaran ustedes, antes ya de despedirnos, lo que finalmente, ya tratando de hacer un balance, ¿qué significó InFashion para cada uno de ustedes en todos los sentidos, ¿no? Porque yo sí lo recuerdo muy bien y me parece que se vivió un ambiente ya lo mencionaron también hace rato, este ambiente de creatividad, pero la creatividad, para que fluya, tiene que haber varios factores, que fluya, que haya lo que se llama sinergia, empatía, coincidencias y respeto también, por supuesto, me parece que es fundamental. Y todo esto creo que influyó para que esta revista, pasado el tiempo, me parece, sigo pensando que si no es la mejor que ha hecho Editorial Televisa, es de las mejores, y si hacemos un top 3 está entre ellos, pero, y bueno, a las pruebas me remito, ¿no? O sea, con revista en mano podría decir, bueno, ¿dónde hay otra que haya hecho esto que se hizo aquí? Y con una idea editorial original, propia, tampoco se inventó el hilo negro ni nada, ni el agua tibia, pero si ponemos todo esto en contexto si tuviéramos más revistas de la época y las ponemos juntas, se va a distinguir InFashion. Y créanme que yo lo hice en su momento, lo he hecho, y los invito a los que tengan revistas, ejemplares, ustedes mismos, y pongan, y se va a notar que lo que decía yo, que bien pudo ser un producto de exportación, pero bueno, me voy a quedar con esto y mejor prefiero escucharlos. No sé quién de los dos quiera comenzar. InFashion en mi vida. No te desvile, no te desveles más. ¿Quién comienza? Bueno, a ver, si quiere, pues para dejar que Lucy cierre con broche de oro. Muy bien. Pues mira, InFashion en mi vida fue algo muy importante, creo que ya lo dije antes. Yo creo que para mí hay cosas en mi vida que han marcado un antes y un después. Yo en relaciones públicas fui un antes y un después con MAC, con la marca de cosméticos. Ahí aprendí todo lo que tenía que aprender de las relaciones públicas. Y también la vida para mí fue un antes y un después sin fashion. Y no porque en los otros títulos no hubiera aprendido, y estuve títulos bien bonitos y muy importantes a lo largo de mi vida, pero InFashion creo que fue la revista realmente mía, una revista que sentí mía, digo nuestra, pero era mía, era una revista que nacía desde su génesis y que yo seguía hasta el minuto, bueno, hasta el minuto que se iba a prensa. O sea, claro, esa es tu labor, pero en otros momentos yo no hacía esto, además yo no coordinaba todas las modas, etcétera, y la sentí muy mía. Yo aprendí mucho y aprendí muchas otras cosas también a nivel personal. Aprendí más disciplina, aprendí más compañerismo, porque además también la otra posición que tenía yo en Editorial Televisa, la de editor corporativo de moda, pues me hacía que estuviera yo un poco aquí y allá, y de alguna manera, no estaba implicado mucho con el resto de la gente. Yo salía, estaba fuera, redactaba, mandaba a las directoras y yo casi estaba poco por ahí, pero bueno, salvo cuando estuve en Marie Claire. Pero una de las cosas más bonitas que yo creo que tuve en InFashion, además de la posibilidad de la libertad, de las propuestas, de que Lucy
conmigo fue muy generosa en cuanto a dejarme hacer cosas que yo quería hacer, incluso aunque algunas eran arriesgadas y aunque alguna vez me dijo, bueno, en fin, pero realmente recuerdo que muy pocas veces rechazó mis ideas, cosa que me hace sentir muy halagado, pero porque eso significa que confiaba en mí. Y yo también confiaba en que lo que le ofrecía le iba a gustar. Yo aprendí a peinar antes las cosas para podérselas dar a ella sabiendo ya con menos posibilidades de que me las rechazara como directora. Y esto al final nos hizo trabajar en un círculo muy, pues muy dinámico y muy armónico sobre todo. Yo creo que a nivel laboral, yo nunca he estado en un equipo tan divertido, tan bonito como fue el equipo de InFashion. O sea, éramos una familia y de buen rollo. No te quiero decir que no me peleaba con Bogart, me peleaba de pronto con Mariana, Lucy de pronto se enojaba conmigo, teníamos nuestros ires y venires, todo el mundo, pero al final había mucho compañerismo, había mucho buen rollo, había mucho humor. Yo me la pasaba riéndome todo el día. Me tocó además también una época bendita porque hoy día ya con tanta tontería de los acosos sexuales y de toda, bueno, no es tontería, perdón, no quiero decir esto, pero hay cosas que hay veces bromas que solo son bromas y que cuando te llevas muy bien con una persona, pues no estás tratando de insultarla, ni mucho menos, ni de agredirla sexualmente, pero y entonces yo podía pues, hacer bromas sexuales con la gente todo el tiempo y nos reíamos porque igualmente las hacían conmigo y porque no había maldad, no había intención de herir ni de violentar a nadie, era muy buen rollo. No quiero decir, de verdad, disculpas para decir de tontería, no es una tontería lo del acoso sexual, ni muchísimo menos, porque estoy a favor de la lucha en contra de esto, pero en nuestro caso era que nos llevábamos con palabrotas, nos llevábamos con albures, nos divertíamos mucho. Entonces creo que al final del día, nuestra... la redacción de InFashion era como un sitcom. Era como una comedia, parecía que alguien nos redactaba los guiones, pero lo pasamos muy bien en general. Entonces, para mí, esto me dio mucho como persona. Creo que yo, y lo repito, nunca había estado tan feliz y tan contento en una redacción como en esta. Y además, lo más bonito fue que cuando yo, por mi decisión de venirme a vivir a Europa para estar con la persona que amo, me tuve que dejar la revista, me permitieron seguir estando en ella con un título y con un sueldo y con una posición. Y esto es muy raro, esto es muy único y esto pues fue gracias a Lucy y a Javier. O sea, mucha gente pues te dice, bueno, pues hasta luego Mari Carmen y que te vaya muy bien. Y yo tuve esa bendición, yo seguí en InFashion hasta que la revista acabó estando aquí, duré casi 2 años aquí haciendo InFashion, año y algo, después de que me vine a vivir para acá, y todavía, esto es, por eso para mí fue una revista tan importante, pues por todo, porque crecí creativamente, crecí como persona, se volvieron mi familia, fue parte, InFashion fue lo que me hizo más difícil dejar México. InFashion y todo lo que conllevaba InFashion fue lo que me hizo más difícil dejar México, fue lo que más me dolió. Mi familia ahí estaba, mis hermanos ahí andan y lo que tú quieras, pero y lo sigo viendo y todo, pero mi relación con InFashion no es la misma relación que tenía con mis hermanos. O sea, mis hermanos están en su vida y seguían su vida. A mí me dolía dejar InFashion y todo lo que estaba ahí dentro, a Lucy, a Phoebe, a Mariana, a Jenny, que Mariana y Jenny me vinieron a visitar aquí, Lucy me vino a visitar, o sea, seguíamos todavía con esta relación y eso fue lo más bonito para mí de la revista, ¿no? Pues Lucy, como dice Antonio, pues tú pones el broche de oro. Gracias, gracias. Bueno, pues antes que nada, Goyo, gracias por invitarnos a esto. Fíjate, sí, muchas gracias. Entramos porque veníamos un poco destanteados de que habíamos mudado de plataforma, pero te agradecemos esta invitación aquí a tu página. Te agradezco el acompañamiento que has hecho
tanto para Antonio como para mí en nuestras carreras, que siempre has estado con tu amistad, con tu profesionalismo, con tu talento y con tu gran inteligencia que siempre admiraré. Y que se te haya ocurrido esto, hablar de fashion, espero que a tu audiencia le interese. Yo el otro día estaba haciendo un Instagram Live y me preguntaron una de las cosas más difíciles, como de Sophie's Choice. Me dijeron, ¿In Fashion o Harper's Bazaar? Ay, dije, ay, qué duro, ¿por qué me preguntan eso? ¿In Fashion o Harper's Bazaar? Y elijo In Fashion. Y no demerito en absoluto Harper's Bazaar, fue siempre un sueño para mí, un sueño que además no creí cumplir porque yo sentí que estaba lejos, no, ya me lo habían ofrecido 2 veces y por alguna razón curiosa de la vida no había yo podido aceptar Harper's, pero nunca nadie me preparó, digamos, ni me hizo, jamás hubiera pues esperado yo la oportunidad de lanzar una revista de la nada, con mi idea, con un equipo pequeñito, pero con una efervescencia increíble, que se aguantaran todas nuestras locuras, que Televisa aguantara 4 años y medio con esta revista, que al principio, claro, que no tenía muchos anunciantes, y que los anunciantes decían, bueno, pero si tienen Harper's, como por qué In Fashion, y poco a poco se fue tomando su lugar y su prestigio, y en fin, pero se llevó su tiempo y luego tuvieron que tomar su determinación, ¿verdad? Y muy respetable, pero a mí, para que vean, me sentó súper mal, porque para mí había sido, según yo entendía, había sido la cúspide de mi carrera. Yo no me imaginaba que iba a poder después de In Fashion hacer algo mejor, o algo más estimulante, o algo más glamuroso, ¿no? Y ustedes que conocen mi carrera, tuve otras etapas maravillosas en ella, y desde luego Harper's Bazaar fue para mí también otra subida en mi carrera, pero si he tenido que regresar a alguna y me dijeran, aquí están las dos, ¿a cuál te vas? No lo pensaba 2 veces, yo haría In Fashion sin duda, porque me dejó muchas satisfacciones, porque me dio libertad y la libertad no tiene precio, porque teníamos que hacer nosotros las cosas, pero con sus altas y sus bajas hicimos un trabajo muy digno, y una revista que como sea, ¿no? Donde la quieras leer, es una revista que entrega un periodismo de moda profesional. Y eso para mí fue muy importante, y lo hicimos verdaderamente con lo poco que teníamos, pero con todo nuestro corazón. Entonces, sí, la decisión definitivamente era sí, y sí fue para mí la cúspide en mi carrera, sin duda, en una circunstancia que, como les digo, después tuve la suerte de volver a repuntear con Harper, y con las otras revistas yo no desdeño ninguna, pues, ¿no? Lo que pasa es que esta era como mi carne y mi sangre y mis huesos. Para mí eso era, In Fashion fue muy importante, y lo seguirá siendo, yo creo que para siempre. Bueno, pues pues yo también ¿quieres decir algo, Antonio? Hola. Pensé que querías decir algo, Antonio. Que si querías decir algo, Antonio. No, que nada, es que como que entró un ruido. No, que a ver, que yo creo que en su momento incluso In Fashion fue más bazar que bazar. Entonces, especialmente en esa época, yo creo que era más bazar que bazar. Pero yo creo que como Lucy, si yo tuviera que escoger un proyecto editorial de todos los que he hecho, yo también me quedaría con In Fashion, sin duda. Bueno, pues yo sin duda me quedaría más tiempo con ustedes, pero yo sé que la diferencia horaria contigo es amplia, y bueno, y que nos hiciste un espacio especial para estar acá, y ya tienen un rato hablando. Entonces yo quisiera concluir agradeciéndoles nuevamente Te oigo muy mal, Goyo, creo que algo está pasando. No, yo sí te oigo bien, Goyo. A lo mejor es la señal hasta allá. Sí, debe ser la tuya, Antonio, porque yo lo oigo perfecto. Sí, quizás sea tu señal, a lo mejor ahora ya está. Ya los oigo bien. Algo pasó, bueno, pero ya. Decía que les agradezco nuevamente su presencia. Yo me quedaría con ustedes más tiempo, pero pues sabemos que tú estás lejos.
Sin embargo, no quiero terminar esta sesión. Nuevamente, Lupita Cervantes Solano les agradece mucho, les manda saludos, muchas gracias de nuevo. Yo, la verdad que me siento muy honrado con su presencia. Yo, de un modo u otro, he estado pendiente de ustedes. Me tocó la suerte de participar en ese proyecto desde el inicio. Digo, desde el inicio, después de 2 números, creo que entré cuando la revista tenía problemas de edición. Y bueno, fue a mí que me llamaron para ayudarles a resolverlos, ¿no? Afortunadamente lo resolvimos, pero me parece que lo que han ustedes comentado es cierto, es fundamental, de que me parece que fue el despegue de, como dije hace un rato, de muchas personas, incluyéndolos a ustedes, porque fue un proyecto que levantaron, y también puedo añadirme ahí, levantamos un edificio que hasta el día de hoy, con sismos, con pandemias, con la revolución digital que ahora ha cerrado muchas revistas, y con tantas cosas, es un edificio que permanece de pie. Un edificio que, si no fue perfecto, sí es un edificio que sigue siendo bello, que sigue siendo hermoso, y que no necesita defensa de nadie, simplemente solito. Yo recuerdo que se ganaron algunos premios nacionales por trabajo editorial. Entonces, pues es una revista que nos llena de gusto y satisfacción. Entonces, en este sentido, les agradezco a los dos, que lo dije hace un rato y lo vuelvo a decir para los que apenas llegaran a esta conferencia sin conocerlos, porque esta conferencia va a quedar grabada para que después la gente la pueda consultar y escuchar cuando guste y en el momento que quiera. Bueno. Pero lo fundamental es que estamos con 2 personalidades de la moda en México, muy importantes, gentes que con su pluma y su talento han escrito las páginas quizás más importantes de la moda en este país. Y lo voy a decir, dije escritas, no que han hecho a la moda. Aclaro de nuevo, porque luego se malinterpretan las cosas. Dije las páginas más hermosas de la moda en este país. Y ahí está la revista para constatarlo, y vuelvo a decirlo. Y si no, que nos pongan las otras revistas para decir, no, esta me parece que hizo mejor las cosas. Y no es porque yo haya estado en esta revista. Lo digo con un ojo editorial, trato de ser imparcial, pero pues no se puede porque formé parte de ella. Pero ahí están las revistas. Yo nada más las vuelvo a ver. Es que Antonio y Lucy sabrán muy bien, es como las colecciones clásicas de sus diseñadores preferidos. Hay piezas icónicas que llegarán, les darán vuelta a muchos otros diseñadores y demás, pero son piezas con el ADN de un diseñador, de Chanel, del que sea, ¿no? Givenchy, quien quieran. Entonces, así me parece que es In Fashion. Y aquí la importancia de esto es que ustedes fueron, habiendo, hay muchos libros sobre moda, pero yo recuerdo memorias de algún diseñador de moda, pero me parece que en los últimos años las páginas escritas en México sobre moda salieron de sus talentos, de sus manos. Y bueno, pues entonces es algo que hay que señalar, hay que reconocerle a cada quien. No son los únicos, también hay que decir, la industria de la moda es un grupo enorme, todos hacen la industria, pero en la industria editorial, que es la que le da muchas veces la cara a la difusión y el peso específico con una crítica justificada, argumentada, o simplemente publicando o no publicando algunas cosas, está diciendo más o menos que vale la pena. Ahí también cuentan los anunciantes, pero finalmente los anunciantes son los que también sostienen la moda y la industria. Entonces, yo no quiero concluir sin recomendarles a los que no lo conozcan este libro, en el cual tuve la suerte de participar con ellos, pero es un libro que es de consulta, es un bestseller aquí en el país para la gente que quiere saber de moda, y lo hicieron a la limón, es decir, un tándem creativo, Antonio y Lucy. Entonces, para quien no lo conozca, bueno, todavía sigue disponible, está a la venta, se sigue vendiendo. Me parece, por eso lo tomé para corroborar lo que dije. Han escrito son autores que ya se les puede reconocer. En México ya hay autores, diseñadores nacionales de mucha calidad, gente que sabe de moda, y aquí hay 2 de ellos. Este libro es de ellos, y bueno, ampliamente recomendable, por favor, El poder de la ropa. Posteriormente, pues ambos dos han transitado por sendas diferentes. Antonio hizo, me parece, el libro del estilo, y Lucia pues ha hecho libros sobre estilo y poder, muy recomendables ambos, a los 2 autores, búsquenlos. Antonio pues no nos quiso dar mucho de su faceta de ahora de literato, pero a ver si después como yo tengo una editorial cultural, a ver si después accedes a platicar un poco de ello, ya que lo tengas más avanzado. Más cuajadito, con mucho gusto, sí. Bueno, pues yo con esto cierro esta sesión. Les agradezco también a las personas que nos siguieron. Los invitamos a que lo compartan.
Y bueno, pues ya saben, los pueden seguir en sus redes. Antonio González de Cosío está en Facebook como tal, y Lucy Lara, pues Lucy Lara y Lucy Lara Art en Instagram. Entonces, pues, o si ustedes quieren anunciar también dónde los pueden seguir para que los que no los conozcan, que esto es, la importancia de esto es para que la gente también conozca quiénes son. Hay algo, ¿no? ¿Quién es quién en la moda? Bueno, pues aquí hay dos que quiénes son en la moda, Antonio y Lucy. Entonces, bueno, si ustedes quieren cerrar con alguna parte, yo con esto cierro. Antonio. No, yo creo que ya se ha dicho todo y y pues nada, que te agradezco también profundamente, Goyo, que nos sigas teniendo tanto cariño y a pesar de los años y gracias por esta invitación que de verdad he disfrutado muchísimo. Me han traído muy buenos recuerdos. Sí, yo también estoy feliz de haber hecho como que una nostálgica memoria de lo que fue nuestra aventura juntos en esto. Nos faltan muchas personas que no están presentes de cuerpo o de voz, pero que están presentes en nuestro corazón por la creación de esta revista, porque esta revista, como todas las buenas revistas, se hicieron en equipo y nuestro equipo fue muy valioso, especialmente, y no porque los demás no, pero la importancia de Bogart Tirado en esta revista es absoluta y no está, pero está, digamos, nunca vamos a dejar de hablar de eso. Siempre estará. Es muy importante. Y nada, bueno, mis redes sociales, como bien dijo Goyo, son lucilara_ART, estoy así en Twitter y en Instagram. En Facebook mi fanpage se llama Lucy Lara Poder y tengo un blog y es mi página internet que se llama lucilara.com. Ahí los espero, escríbanos, no se desconecten y nosotros siempre estaremos muy contentos de contestar cuando nos hagan una pregunta, quieran orientación, etcétera. Entonces, felices, gracias Goyo, gracias por invitarnos a tu espacio. Muchas gracias. Por la idea de traernos aquí y por esta gran remembranza de lo que fue nuestra vida juntos en InFashion. Que siga viva, ojalá. Que siga. Pues muchas gracias a ustedes y también mencionamos y recordamos a todos los que participaron en la revista y que no mencionamos, y bueno, también a ellos un reconocimiento por su trabajo y cooperación, pero les quiero decir algo que ya lo sabían. Desde que los conozco, desde que los conocí, les he manifestado mi admiración y mi aprecio, y se los reitero nuevamente, a ambos dos yo los quiero mucho y los admiro profundamente. Igualmente. Así que muchas gracias y es mutuo, que siga viva. Que siga viva. Un abrazo. Un beso, gracias. Adiós. Bye bye. Saludos a tu pareja, Antonio, y también saludos a tu hijo, Lucy. Gracias, Goy, igualmente. Igualmente a gracias. Ti y a tu pareja. Chao. Hasta pronto. Bueno, pues ha sido una encantadora tarde, un déjà vu, una especie de déjà vu, estar con estos personajes de la moda en México, a los cuales, como dije, admiro y respeto mucho por su labor en pro de la moda en México. Bueno, pues gracias por su presencia y que pasen muy buena tarde.